Entonces sí, ahora formalmente damos inicio a esta primera conferencia del ciclo de mayo que hemos titulado en Arge 21 Pensamiento y Política. Es un ciclo que comienza hoy, se va a extender por el próximo mes, los días martes a las 19 horas. En estas 4 reuniones de mayo vamos a convocar especialistas, a gente que está estudiando estos temas, que van a consistir fundamentalmente en traer a estos encuentros cuestiones que hacen a la agenda nacional e internacional, que de algún modo influyen en la agenda, y lo queremos hacer desde una perspectiva analítica de los fundamentos filosóficos, doctrinarios, que nutren esos debates. Sabemos que detrás de cada tema, de cada cuestión política, hay o debería haber algún fundamento que sustente esas ideas, esas acciones, esos movimientos. Y la intención es, como tema general, como cuestión general, presentar esos temas y abordarlos puntualmente en cada reunión de los martes desde algún aspecto significativo. Entonces, todos los martes a las 19 horas, en este ciclo, abordaremos cuestiones que tienen que ver con el debate en torno a la idea de comunidad, que ya lo hemos tocado en algunos cursos de Arge, la cuestión identitaria, como en este, de la organización política, distintos temas generales enfocados desde una perspectiva bien específica por un especialista. Bueno, es el caso de esta primera conferencia del ciclo Pensamiento y Política. Esta conferencia la ha titulado Roberto, el justicialismo y el pensamiento identitario. Roberto Mariano es abogado de la Universidad Católica Argentina, se ha especializado en filosofía, política y filosofía de la cultura, es o ha sido miembro y director del Instituto de Altos Estudios Juan Domingo Perón, que, bien vale recordarlos, uno de los 2 institutos de formación de dirigentes y de cuadros políticos por la carta, reconocidos como tal por la Carta Orgánica del Partido Justicialista. Les pido por favor que silencien los micrófonos un instante. Lo mismo con el caso cuando hable Roberto, ¿no? Además, en la actualidad es codirector académico de Arge 21 y coordinador del área de filosofía y pensamiento latinoamericano del mismo. Bueno, antes de ir a la conferencia de Roberto, un poco la dinámica que tenemos siempre en esos encuentros es: expone el conferencista unos minutos, 30, 40 minutos, de acuerdo a lo que desee y entienda pertinente, una ronda de preguntas y comentarios a continuación que le vamos a pedir, como siempre, que las formulen a través del chat. Las escriban en el chat, preguntas concisas, afines con el tema que se trató, obviamente. Pregunten todas las veces que quieran, se lee todo, absolutamente todo, absolutamente todo. Las preguntas, los comentarios, adoptamos esta forma para organizar mejor el debate, ¿no? Y por último, ya esto es lo último que digo, para quienes lo soliciten, como siempre, también hay certificados de asistencia. Los extendemos a quienes lo soliciten a través del correo electrónico de Arge, ¿no? Que ya lo vamos a reiterar a lo largo de la conferencia por el chat. Entonces, en el transcurso de la semana hacemos llegar ese certificado. Bien, entonces, dicho todo esto, cuando lo dispongas, Roberto, te escuchamos. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos, a todas. Un gusto verlos. En particular a Ariel, por la exposición de la vez pasada, que se ha unido. Gracias, Ariel. Esteban, que por ahí estás. Bueno, me ha tocado, o he planteado, iniciar esta primera charla del ciclo de pensamiento y política con
algo que se viene estudiando y se viene desarrollando, que tiene realmente un interés, una gran complejidad y al mismo tiempo un gran interés, que es lo que se conoce como el movimiento identitario. Yo lo he llamado pensamiento identitario para quitarle tal vez una connotación, para darle una connotación más de tipo filosófico que de tipo político. Pero la relación con lo político es permanente. Evidentemente el concepto identitario tiene que ver con el concepto de identidad. Y lo hemos tratado de unir o vincular, o tratar de ver si se puede vincular, porque no, posiblemente las vinculaciones sean más lejanas de lo que parece, aunque el concepto es el mismo, con el peronismo. Yo lo que le puedo decir, evidentemente, que obviamente para adelantar, el peronismo es una posición filosófico-política que cree en la identidad. Eso lo definimos desde ahora. Pero la palabra identidad es una palabra que lamentablemente a lo largo del tiempo me parece que ha quedado un poco desdibujada del verdadero significado de lo que significa identidad. Nosotros lo primero que podemos decir dos cosas. Cuando decimos la palabra identidad se asocia a dos cosas. Identidad nacional, que suele ser un concepto más antiguo, digamos, históricamente, suena más, digamos, a la década del 80 o a la década del 70 o al 60 y más atrás también. Y otro tema que tiene que ver con la identidad más próximo a nosotros es el concepto de identidad de género. Ahora, digamos, esto en principio con el concepto del pensamiento identitario no tiene estrictamente que ver. Pero el concepto de identidad, lo interesante de esta charla es tratar de ver si nosotros podemos reconstruir el concepto de identidad y darle una significación acorde realmente con nuestro propio interés comunitario, nuestro propio interés nacional. Para eso, rastreamos todo esto de lo que se llama en Europa el movimiento identitario o el movimiento o el pensamiento identitario. En verdad, el pensamiento identitario o el movimiento identitario en verdad se vincula con una cuestión que tiene que ver con determinados movimientos que intentan repensar o pensar, lo quiero decir de una manera más liviana, lo que es la situación de los países de origen blanco. Tiene que ver fundamentalmente con una cuestión de la etnia blanca en Europa. Hay otro problema del cual nosotros no vamos a entrar específicamente, que es la cuestión de la diferencia que hay entre raza y etnia. Pero lo que se ha planteado el movimiento identitario es fundamentalmente tratar de encontrar las raíces étnicas o fundar las raíces étnicas de los países europeos a partir de las viejas tradiciones y de las viejas ideas ancestrales que han construido la cultura indogermánica en Europa. Indogermánica, indoeuropea o indosánscrita. Es decir, que el intento de justificar o de encontrar el fundamento de cómo una comunidad se construye en Europa se la vincula históricamente con las fuentes ancestrales indogermánicas. Esto está presente, muy presente en el movimiento identitario. Esto después tiene una salida política, ¿no? No es que solamente se quedan en esta cuestión. Esto es muy interesante, es extremadamente interesante y lleva a una amplitud, digamos, una profundidad que en algún momento, si ustedes quieren hacerlo, si volver sobre este tema, podemos hacerlo, ¿no? Esto tiene relación fundamentalmente con otra. El movimiento identitario es muy interesante porque, por ejemplo, el símbolo que ellos usan, no sé si lo han visto, el símbolo que ellos usan es un ángulo, ¿no? Es la letra lambda, la letra mayúscula lambda, ¿no? Que es un
triángulo, un ángulo, que era el símbolo que usaban los soldados espartanos en los escudos. Es decir, el escudo del hoplita espartano es el símbolo del movimiento identitario europeo. Este símbolo es muy representativo, porque evidentemente, digamos, la vinculación con el soldado espartano, con el hoplita espartano, lo pone de alguna manera en la raíz griega. Es decir, el foco fundamental del pensamiento lo radica o lo pone de alguna manera en la vieja tradición, no oficialmente ateniense, sino espartana. Es decir, lo que se llama el heroísmo, el movimiento heroico, es decir, los tiempos heroicos de la Grecia antigua, que es justamente la conquista de Grecia por Esparta. Los dorios, los aqueos, los dorios, los que hacen después la guerra de Troya. Esto tal vez para nosotros pueda resultar medio ajeno, pero no tanto. Si nosotros yo después les voy a comentar una conferencia que dio Perón en 1947, donde hace referencia a algunas cuestiones de las que estoy hablando. Ustedes saben que en el 14 de noviembre de 1947, a Perón le otorgaron el título de doctor honoris causa. La presentación del otorgamiento del título de doctor honoris causa dice: las universidades otorgan al general Perón el grado de doctor honoris causa. En verdad, lo que fue la Universidad Nacional de Córdoba la que le otorga el título de doctor honoris causa. ¿Por qué cito esto? Porque Perón justamente menciona ahí, más allá de la función de la universidad, la fuente de la cultura argentina. Por eso lo menciono. Y por eso justamente en esa conferencia Perón hace referencia a la fuente grecorromana y a la fuente hispánica del que vamos a hablar. Algo vamos a decir. El movimiento identitario evidentemente tiene que ver con la identidad de Europa. ¿Cuál es la identidad de Europa? El movimiento identitario tiene conexión con otro movimiento que todos conocen, supongo que ustedes conocerán, que es la nueva derecha, la Nouvelle Droite, la famosa nueva derecha, del cual el principal exponente y fundador fue Alain de Benoist. Esto en la década del 60, 70, eso se hizo muy conocido en la década del 80, lo que se conoció como la nueva derecha, ¿no? La nueva derecha que tiene ahora una nueva, vaya la redundancia, una nueva presencia en Europa. Ustedes conocen, digamos, esto porque creo que se ha difundido y han estado también, por ejemplo, qué sé yo, en las charlas de Dugin, ¿no? Alain de Benoist es uno de los grandes, el otro estaba leyendo algo muy interesante, uno de los grandes, si uno lo analiza, yo no he estudiado a Alain de Benoist con profundidad, pero a raíz de este tipo de temas uno va profundizando en la vida de Alain de Benoist, y Alain de Benoist representa uno de los grandes intelectuales europeos, más importante de lo que realmente parece. Ustedes saben, la biblioteca de Alain de Benoist es tal vez la más importante de Europa. Tiene la biblioteca personal. Es una biblioteca nacional. Tiene entre 150.000 y 250.000 volúmenes. Alain de Benoist es un personaje muy interesante, además que es un gran escritor, un exquisito escritor, cuando uno lo va estudiando, digamos, ¿no? Él tiene un origen aristocrático, por parte de padre tiene un origen aristocrático francés y la madre es una plebeya, digamos, ¿no? De origen de la clase media baja, ¿no? Estudió en los mejores institutos secundarios y universitarios, y es el que ha sido premiado por la Academia de Francia en el año 78. Y lo menciono porque quiero señalar justamente los méritos que tiene un escritor como Alain de Benoist, porque los méritos los tiene, puede estar a favor o puede estar en contra.
Y como él dice por ahí, quiero señalar algo que tiene que ver justamente con lo que nos interesa a nosotros. Como él dice por ahí, dice, bueno, yo, digamos, bueno, si tengo mérito, fenómeno, pero lo que pasa es que nuestro pensamiento quedó opacado por pensadores como, en Francia, pensadores como Sartre, pensadores como Camus, pensadores como Deleuze, pensadores como Foucault, pensadores como Lacan. Es decir, que pensadores importantes en Francia, como el caso de Alain de Benoist, quedó rezagado justamente por obra de esta gran oleada de pensadores. Nadie puede negar el valor de Sartre, y tampoco puede negar nadie el valor nadie puede negar el valor de Deleuze. Pero lo interesante es que generalmente la connotación de los intelectuales franceses, que son los que mencioné, son todos buenos. Imagínense que lo ponen a Lacan, es decir, Lacan, yo no sé si habrá alguna psicóloga acá, pero Lacan termina, o terminó, porque era todo Lacan empezó con el famoso grupo de Sartre, ¿no? Lacan termina teniendo una notoriedad en Francia mucho más que otros intelectuales, como el caso de Benoist, en cuanto a la formación. Son cosas que pueden resultar a lo mejor, digamos, más distantes para nosotros. Pero lo que quiero señalar, que la influencia de determinadas corrientes de izquierda, en general, suelen opacar a otras posiciones o a otras formas de pensar. Lo que pasa es que los tipos que mencioné son todos grandes, es decir, de Sartre a Deleuze son todos grandes, el mismo Foucault, es decir, son tipos que no hay con qué dar, o Camus, no hay con qué darle, digamos. Esto no suele pasar en otros países como en Argentina, donde generalmente muchos llamados pensadores, y por ahí de la corriente progresista, están un poquito como, digamos, insuflados, más allá de sus propios méritos. Pero eso es otra discusión, digamos, ¿no? Es otra cuestión. Alain de Benoist funda un grupo, esto es anecdótico, vamos a ir al fondo de la cuestión, a las tres líneas fundamentales y a lo que nos importa, ¿no? De toda esta historia, ¿no? Alain de Benoist funda un famoso grupo que se llamó Grupo de Investigaciones y Estudios sobre la Civilización Europea, que se conoce con la sigla en francés, GRECE, que fue el semillero de todo el pensamiento identitario, el pensamiento de la nueva derecha y el pensamiento identitario. Estamos hablando de 1980, más o menos. Y este grupo, que fue un grupo importante, de influencia muy grande, que es cuando empieza la nueva derecha a tomar una presencia pública especial, particular, se desprenden otros grandes autores, como por ejemplo otro autor que también resulta desconocido, que es Guillaume Faye, o Faye, Guillaume Faye. Otro autor muy interesante, muy interesante. Yo estas cosas las estoy descubriendo, en verdad, yo las estoy descubriendo también con ustedes, en el sentido de que, ¿a qué vamos? Muchos de los que nos escuchan pueden conocer esto, pueden no conocerlo, pero también es una invitación a abrir todo un cauce de pensamiento que en verdad, en la época el momento en el que estamos, el momento político, el momento social, a nivel global en el que estamos, amerita de alguna manera abrir otra corriente de pensamiento para no siempre escuchar la misma historia. Porque nosotros hace muchos años que venimos escuchando la misma matriz intelectual. Y uno de los principales elementos que tenemos en el campo justamente de nosotros, de G21, como otros grupos, es justamente tratar al mismo tiempo de mostrar la matriz intelectual con que hoy nosotros, o la sociedad, o los intelectuales, o los universitarios, o los profesionales, o los universitarios, o los intelectuales, perdón, son formados. Y cómo de alguna manera también se ocupan de, digamos, descalificar otra línea de pensamiento, que si se descuidan,
es más antiguo, o por lo menos en Argentina, es mucho más atrás que estas matrices intelectuales con que nosotros nos formamos en los últimos años. Esto es importante entenderlo. La diferencia que tiene Europa es que en Europa todo esto, y sobre todo en Francia, todo esto tiene un gran movimiento, porque esto está acompañado por la sociedad francesa. La sociedad francesa es una, yo siempre lo digo, es una sociedad ilustrada. Ilustrada en el término exacto del término. Y tienen un presidente que nos guste o no nos guste, que es prototipo del señorito ilustrado, como es Macron. Macron es licenciado en filosofía, fue nada más y nada menos que ayudante de cátedra en sus inicios de Paul Ricoeur. De Paul Ricoeur. Empezó así su carrera ya en sus comienzos como ayudante. Fue ayudante de Paul Ricoeur. Su director de tesis fue Etienne Balibar, que de toda la gran corriente, la nueva gran corriente de la lectura neomarxista de Althusser. Es decir que en Francia yo puedo tener un 50% de la izquierda, si se quiere, intelectual, un 50% de la derecha, pero todos son buenos. Es decir, Francia es un país que, de alguna manera, ha marcado y sigue marcando, de alguna manera, la impronta del pensamiento. Hoy ya está un poco decaída. A mi entender, esto hoy la que ocupa ese lugar es Italia, lo que yo llamo la escuela italiana, que está en otra cosa. Está en otra cosa. Como decía, de este grupo, Grèce, se desprenden, digamos, los que son los autores principales, franceses, algunos ya fallecidos, que alimentan, por decirlo así, las ideas identitarias. Movimiento identitario, la nueva derecha. Esto, mis queridos compañeros, esto tiene una importancia, cuando uno empieza a profundizar, tiene una importancia muy grande, muy grande. Cuando uno empieza a apreciar realmente el fondo filosófico que está en juego en esto. Porque esto es filosofía. Esto es filosofía. Esto va al fondo, creo, de la, digamos, de la interpretación, por decirlo así, filosófica, central de Occidente. Otros autores, hay otro autor también que uno lo empieza a destacar, a reconocer en los últimos tiempos, es un autor belga, que se llama Robert Stoiker. Un autor que el otro día estaba leyendo un artículo, escribe excelente, un reportaje. Robert Stoiker. Eso se lo pueden buscar por Google. Es un autor belga. El otro día estaba leyendo un reportaje de él extraordinario, ¿no? Digo por la densidad de las cosas que dice, ¿no? Y la nueva derecha, que todavía tiene de alguna manera predicamento, un fuerte predicamento, ¿cuáles son los principios fundamentales en los cuales que ellos se basan? Esto es muy importante, ¿no? Les decía otra cosa. Les voy a decir otra cosa. En 1989, Alain de Benoist conoce a Alexander Dugin, que es el otro que pertenecería a esta historia, que ustedes lo conocerán porque creo que ya se ha mencionado, ¿no? Que es el teórico de la cuarta teoría política y el teórico del euroasianismo. En 1992, para que vean cómo funcionan las cosas, ¿no? En 1992, Dugin lo invita a Alain de Benoist a Moscú, a Rusia. Y en 1993, Alain de Benoist decide distanciarse de Dugin, por lo menos distanciarse públicamente, porque la prensa europea y la prensa alemana empiezan a hacer una campaña contra él, contra Alain de Benoist. Ustedes saben cómo es la prensa cuando quiere hacer campañas. Y sabe hacerlas muy bien, sobre todo para defender por ahí otras posiciones más vinculadas, por ejemplo, con Habermas y compañía, ¿no? Pero han mantenido una relación, y mantienen una relación. Sin embargo, se distancian, y esto Esteban
Esteban lo sabrá bien, Esteban Montenegro, que está acá, se distancian, sin dejar de ser amigos, se distancian en la interpretación que hace Dugin y Adrien de Benoist de Heidegger. La interpretación que hace Dugin y que hace Adrien de Benoist de Heidegger los distancia. Ustedes imagínense el tipo de discusión el tipo de discusión que están haciendo. Es decir, no están discutiendo, digamos, las cosas que más habituales. Están discutiendo, están tratando de fundar un pensamiento político, una idea filosófica y un pensamiento político de enorme trascendencia basado en Martin Heidegger y en la interpretación que hacen de Martin Heidegger uno o el otro. Creo que la sangre no ha llegado al río, así que en general, más allá de esa interpretación, porque acá en Argentina deberíamos una reinterpretación también de Martin Heidegger. Más allá de esto, digamos, me parece que igualmente conservan la buena relación intelectual y personal, más allá de una interpretación. Yo los quiero ubicar en las cosas que realmente se están discutiendo. En líneas generales, para daros una idea, en líneas generales, ¿cuáles son las ideas contra las que de alguna manera ellos están asumiendo una crítica? Bueno, una de ellas es la globalización. El pensamiento identitario, que busca encontrar la raíz de la formación de las identidades, sobre todo de la identidad europea y de las identidades europeas, ahí estaba leyendo un mensaje, se opone a la globalización. Cuando decimos se opone a la globalización, esto es muy interesante porque en verdad a lo que se están oponiendo a la globalización, se están oponiendo a la globalización impulsada por la cosmovisión anglosajona. Es decir, la Europa continental está también advirtiendo la influencia, que es muy grande, más grande de lo que parece, la influencia de la globalización que promueve no solamente Estados Unidos como cabeza, sino Inglaterra. La presencia política de Inglaterra en la Europa continental es más grande y más importante de lo que parece. Contra ellos reaccionan ¿quiénes? Obviamente, reaccionan los franceses, reaccionan los belgas, los holandeses, los españoles, los alemanes. Segundo, otro tema que el cual ellos, digamos, ponen su objeción es al multiculturalismo, que es otro gran problema el multiculturalismo. Otro gran problema. Porque el multiculturalismo, curiosamente, está asociado en la matriz con cierta tendencia neomarxista. Esto es muy importante, el problema no es, el problema no es decir, bueno, no, esto si no es de acá es marxista. Lo que pasa es que la influencia del neomarxismo en las matrices, de las formas de pensar que hoy van circulando digamos, en la formación general o en las formas de interpretar en general, es muy fuerte, es más fuerte de lo que parece. Cuando ustedes estudian o ven los estudios culturales, uno de los autores que en los estudios, hay dos autores fundamentalmente que en los estudios culturales marcan la impronta. Uno que todos conocemos es el amigo Slavoj Žižek, que ha estudiado le han llamado, un autor inglés lo ha llamado el príncipe payaso. Y lo arrastra, ha hecho un trabajo extraordinario, no recuerdo el nombre en este momento, pero lo ha hecho tiene un libro, un académico inglés, un libro donde habla del pensamiento de Slavoj Žižek.
y encima lo arrastra a Zizek, es decir, Zizek arrastra a Lacan y arrastra a Alain Badiou. ¿Por qué lo arrastra? Porque Zizek estudió con Alain Badiou, estudió con Lacan y estudió con Alain Badiou. Para resumir, el autor dice, estos tres autores tienen realmente la gran virtud de no decir absolutamente nada. Y sin embargo, son autores que, digamos, tienen una impronta, por eso el problema realmente de la discusión cultural filosófica es muy fuerte, ¿no? Porque en general ocupan, lo que pasa es que Europa da para todo, es decir, Europa es tan grande y es tan importante, digamos, el volumen de publicaciones y todo eso, de que, digamos, en general estos autores arrastran la mayoría de las publicaciones en Europa. No solamente las publicaciones en Europa, sino que monopolizan las traducciones en español. Entonces, cuando nosotros tenemos que comprar, tenemos que revisar, o queremos, digamos, ver cuáles son los autores que tenemos que leer, son 3 o 4, son siempre los mismos. Sobre todo las traducciones al español. Lo que pasa es que en Francia está la otra parte, digamos. Y ustedes saben que en general la industria editorial tiende a ser monopólica o tiende a ser oligopólica. Son 3 o 4 grandes bloques a nivel mundial que manejan la industria editorial en el mundo, no solamente en Europa, en el mundo. Esto también, esta batalla también es importante. Decía el multiculturalismo. Hay un librito, que no sé si ustedes lo conocen, que reúne 2 trabajos, uno de otro autor, que si en esto tiene mucho que ver, que es Fredric Jameson. Fredric Jameson pertenece, digamos, al neomarxismo norteamericano, y otro es Slavoj Žižek. Uno se llama Estudios Culturales, el trabajo de Jameson, y otro se llama Multiculturalismo. No vamos a hacer la historia de esta historia, no vamos a hacer la historia de esta cuestión, pero lo interesante que dice Jameson y que marca Jameson es que los estudios culturales se oponen a las humanidades. Yo, discúlpenme que sea tan así, digamos, meta muchos conceptos, pero el tema es muy importante. Los estudios culturales no son gratuitos. Los estudios culturales se introducen digamos, a nivel universitario porque pretenden ser la otra voz de lo que es las humanidades, lo que es la tradición milenaria de las humanidades, de Cicerón para acá. Y lo dice claramente Jameson, de que los estudios culturales son un proyecto cultural marxista, claramente, lo que ellos llaman el materialismo cultural. Ahora, ¿a qué nos importa a nosotros? Nos importa en la matriz de interpretación de lo que son los estudios culturales y su influencia en el multiculturalismo. Tanto es ahí que René Benoist dice, tiene un libro por allá que llama Multiculturalismo, tiene que ver con otro tema, el multiculturalismo lo consideran inviable. Es decir, para el movimiento identitario, el movimiento de la nueva derecha, lo consideran absolutamente inviable. El multiculturalismo, porque no queda claro qué es el multiculturalismo. Acá en Latinoamérica tiene otro nombre, interculturalismo o intercultural, que es otro problema a su vez, ¿no? El multiculturalismo, decimos globalización, decimos multiculturalismo. El neoliberalismo, también se oponen al neoliberalismo. Neoliberalismo, multiculturalismo, globalización, van de la misma mano. Influencia anglosajona, van de la misma mano. Que además, a su vez, el neoliberalismo tiene otra cuestión y otro problema. ¿A qué llamamos verdaderamente neoliberalismo? Otro tema al que se oponen es la inmigración. Acá viene el problema. Acá hay un problema importante desde el punto de vista, llamémosle, sociopolítico. La oposición a la inmigración. Y sobre todo, yo que estoy en este momento estoy estudiando el tema de la inmigración desde el punto de vista filosófico, estoy haciendo un trabajo que tengo que publicar.
El tema de la inmigración, hoy en la actualidad, no es el fenómeno migratorio que todos conocemos, digamos. El fenómeno migratorio en Europa, que se les presenta, se les está presentando, se les presentó inicialmente como un gran problema, si 1,5 millones de personas irrumpen de la noche a la mañana en un continente y se esparce por todo el continente, es un problema. A los que se suma, al mismo tiempo, el problema de los países o las migraciones subsaharianas, es decir, los que provienen de los países africanos. Ellos lo ven, los movimientos identitarios, el pensamiento identitario, lo ven como un problema. Si es posible absorber esto, Alain de Benoist dice, ahí tiene un libro por allá, La inmigración imposible. Esto no se puede absorber. No solamente no se puede absorber, porque está el gran problema, si se puede o no se puede absorber. Ellos cuestionan que Europa pueda y deba absorberlos. Por eso su intento de vincularse o de encontrar la raíz de su propia identidad en los principios ancestrales. Imagínense, se remontan al pensamiento indosánscrito, hiperbóreo, indogermánico. Lo mismo hace con España, ¿no? España hace lo mismo, está haciendo lo mismo de alguna manera. Todo esto tiene un color que el movimiento identitario quiere despegarse, que es obviamente de neofascismo. O sea, ¿cuál es la crítica principal que le hacen? Son neofascistas. Son neofascistas. Ellos se quieren despegar. Ellos, en general, este movimiento es un movimiento que, o la de la nueva derecha, dice, no, con el fascismo no tenemos nada que ver nosotros. No solamente con el fascismo, sino que tampoco tenemos que ver con los partidos liberales o conservadores liberales, clásicos, tradicionales europeos. No tenemos nada que ver con esto. Entonces, tenemos el problema de la globalización, tenemos el problema del neoliberalismo, tenemos el problema del multiculturalismo, tenemos el problema de la inmigración. Tenemos otro problema, el problema de las democracias modernas. Hay en general un cuestionamiento de las democracias modernas. Cuando digo las democracias modernas, quiero decir las democracias que se basan en dos principios, digamos, son las democracias liberales. Las democracias liberales de liberalismo económico, digamos, liberalismo político y liberalismo económico, ¿no? Que son fundamentalmente de origen, sobre todo en Francia, de origen jacobino. La democracia francesa es jacobina. 100%. Soy un poco exagerado, pensarán que puede ser un poco exagerado, pero es jacobina, jacobina. Por eso, ¿qué le oponen? ¿Qué le oponen? ¿Qué le oponen a la democracia de la Revolución Francesa, digamos? Cierto aristocratismo. No es casual que uno de los libros que hayan leído es el famoso libro, ese librito chiquito de Georges Brandes, de fin del siglo, de principio del siglo XX, sobre Nietzsche, que se llama Aristocratismo Radical. Un libro que es un librito muy pequeño, que es un semblante de Nietzsche, en la que inscribe Georges Brandes, el gran escritor, inscribe a Nietzsche en el pensamiento aristocrático. Esto que vuelvo a repetir, tiene una enorme importancia porque este cuestionamiento que se está haciendo de estas corrientes en Europa, después tiene expresiones políticas. Esas expresiones políticas, y que no son menores, ojo, es lo que estas expresiones políticas tengan o no cierta vinculación con el pensamiento de la nueva derecha o el movimiento identitario, son, por ejemplo, en Alemania, Alternativa para Alemania, el Frente Nacional, en Francia, lo que se conoció en Francia como el bloc identitaire, el bloque identitario. El Frente Nacional hizo algún contacto, digamos, con estas ideas. Lo que se conoce en España con
El grupo Vox. Ustedes no sé si lo han visto, pero hubo una famosa, no sé si, no sé si en España están en elecciones, cuando invitaron a los candidatos, como la candidata de Vox echó a otro candidato. Lo echó de la. Váyase, le dijo. ¿Quiere irse? Váyase. Es decir, los muchachos son digamos, de armas llevar. Pero esto no tiene que ver, a mi entender, puede ser discutible, no tiene que ver con los movimientos liberales de derecha latinoamericanos, ¿no? Acá funcionan más a la usanza liberal anglosajona. No tiene que ver con esto. Estos son movimientos, es decir, nuestra derecha o nuestro liberalismo me parece que está más vinculado al estilo del neoliberalismo de cuño anglosajón. No nos olvidemos que aquí países como España o países como Francia, ellos pretenden fundar de alguna manera su identidad en la vieja formación de los pueblos indogermánicos que fundaron ancestralmente España, Francia, Alemania. Por eso el gran problema de Iberoamérica, su referencia a los pueblos íberos, allá, celtas, la vuelta a la reivindicación de los pueblos celtíberos en España, la cultura visigótica, el rechazo, por ejemplo, al Al-Ándalus, esa historia famosa de que el Al-Ándalus era un lugar paradisíaco donde cristianos, judíos y musulmanes vivían sin ningún problema, esto lo consideran un mito, absolutamente falso. Y esto tiene alguna importancia política. El grupo Vox, el partido Vox, sacó, para dar una referencia así, digamos, coyuntural, en las elecciones del año 2019, así aparece en Internet, sacó el 15% de los votos, 3.600.000 votos. Es un país. Es la población de Uruguay o la población de Capital Federal, poco más de eso. Esto quiere decir de que, digamos, el movimiento identitario tiene una cierta importancia, pero más allá de la connotación concreta de la lucha política, lo que nos debe importar es qué es lo que están planteando. Plantean también la metapolítica, del que alguna vez hablaremos, que acá la difunde el amigo y maestro Alberto Huela. En la metapolítica, uno de los que difunde el concepto de metapolítica es Alain de Benoist, en su momento. Y es el intento de reflexionar, por decirlo así, desde un lado distinto, separado, que no tiene nada que ver con la política, pero que de alguna manera le puede dar sentido a la política. Discuten si es política sin metafísica, si es metafísica sin política. Bueno, es una discusión muy importante, ¿no? Tal vez un intento de reinstalar el pensamiento metafísico en una era posmetafísica como la que vivimos. Se oponen a la posmodernidad, otra gran discusión. Y como para redondear este tema, lo importante es, en última instancia, cuál es realmente el fondo de toda esta historia. El fondo de esta historia es, de alguna manera, oponerse o a la unipolaridad o a la bipolaridad, es decir, establecer un mundo o, digamos, defender un mundo multipolar, defendido o sostenido, perdón, en los pueblos. Son los pueblos que en algunos casos, fundados en sus etnias, tienen una identidad propia, ancestral, histórica, que no se puede reducir ni por la globalización, ni por el neoliberalismo, que en general es unificante. El neoliberalismo es unificante.
¿Unificante qué significa? Unificante significa que de alguna manera nos da una forma de pensar y una forma de vivir común a todo el mundo. Ojo con esto, porque el movimiento liberal o libertario, la Liberty Fund, que es la cabeza de todo esto, cuya sucursal después es la Fundación Libertad, la de Vargas Llosa, que a su vez tiene una sucursalita acá en Rosario, habla fundamentalmente de la difusión de las ideas liberales y la pelea por las ideas liberales. Y opone, ustedes lo saben muy bien, republicanismo a populismo. El tema para la nueva derecha del populismo no está cerrado todavía. Es decir, son o no son. Y una última vinculación, que no es menor, de todo esto es lo que fue en Europa, tal vez la más grande última gran generación de intelectuales que ha habido en el siglo XX y de pensadores, que fue el movimiento, lo que se conoció como el movimiento revolucionario, el conservadurismo revolucionario alemán. El conservadurismo revolucionario alemán, que empieza en la década del 20, justamente a raíz del fin de la Primera Guerra Mundial. Y ellos abrevan allá. Por eso abrevan en autores como Heidegger, abrevan en autores como, bueno, el padre de todos, el más viejo, como Theodor Spengler, autores como Carl Schmitt, autores como Karl Haushofer, en geopolítica. Poetas como Georg Trakl, como Stefan George, que fueron los grandes poetas del expresionismo alemán. En la antropología de Arnold Gehlen. Digo, son autores que pueden resultar a lo mejor para algunos un poco desconocidos, pero han sido centrales, y son centrales en la nueva reivindicación de esta forma, digamos, identitaria, neoconservadora, si ustedes quieren, de repensar el ser de Europa. Por eso la discusión con Heidegger, por eso el tema del Dasein, de la que habla Dugin, etcétera, etcétera. Creo que hasta acá está en general la idea central. Ahora, lo interesante es vinculado con el peronismo, como para ir redondeando esta cuestión y dejar abierta a la discusión. Yo les comentaba de Perón. Perón habla de la identidad, sí, habla de identidad nacional. Perón habla reiteradamente de la identidad nacional. Y él pone el acento en la identidad, el factor de identidad, lo hace en el modelo argentino, la identidad como el poder de decisión autónomo que tenga nuestro país. Nuestro país, verdaderamente, va a ser un país que tenga identidad cuando sea capaz de tener un poder de decisión autónomo sobre las decisiones y sobre los problemas fundamentales de la comunidad o de la nación. Habla de la identidad cultural también. Habla también, yo vinculo en mi libro el concepto de identidad con el concepto de organización. Identidad, todo aquello que tenga organización va a tener identidad. La organización de la comunidad organizada, es un factor de identidad. Todos los pueblos tienen una identidad. Pero vincula otro concepto que por ahí a veces no se quiere hablar, pero lo menciona, que es las esencias de los pueblos, habla él. Esencia e identidad van juntas. Por eso otro planteo que hay es el famoso tema de identidad y diferencia. ¿Qué relación hay entre identidad y diferencia? No es que la diferencia, no es que de alguna manera la diferencia marca la identidad, sino la identidad es la que marca la diferencia. La identidad supone una diferencia en el mundo de ser distinta, autosostenida. Esto tiene que ver con otra cuestión, que es el tema
es el tema de la otredad. Por eso tiene un libro, hay un libro, ¿no? De Alain de Benoist, que si mal no recuerdo se llama Nosotros y los otros, que recuerda una famosa película, Los unos y los otros, una gran película, de Lelouch, de la década del 80, Los unos y los otros. Nosotros y los otros. ¿Cómo juega la historia de nosotros, los otros, el yo y el otro, la constitución del otro? ¿Cómo es esta historia? ¿De qué matriz viene? ¿Cómo se constituye una identidad? ¿Se puede constituir una identidad desde la otredad? Es un problema. Y hay otro tema, y con esto voy cerrando y voy dejando abierto a la conversación. Perón dice en el movimiento, en el modelo argentino para el proyecto nacional, que no se puede entender el proyecto nacional sin el peronismo. Que el peronismo no constituye una ideología del momento, sino que el peronismo ha sabido rescatar los principios permanentes, dice, los principios permanentes del ser argentino. Si el peronismo, así lo dice, porque los que lo ayudaron a escribir a Perón, los que ayudaron a escribir a Perón el modelo argentino, sabían de filosofía, sabían mucho de filosofía. Perón es alguien que distingue entre razón y imaginación en la política. Dice, el peronismo asume los principios permanentes del ser nacional, del ser argentino. Hay principios permanentes, hay una esencia permanente, hay una esencia que no se desdobla. Identidad significa ser sí mismo, es estar consigo mismo, es afirmarse y concentrarse en sí mismo. Eso es identidad en términos filosóficos. Porque viene otro problema, y con esto voy cerrando, dos problemas y nos vamos yendo, y si cerramos esta primera etapa, que tienen que ver con dos cuestiones. Primero, lo que fue la interpretación sartreana, que introdujeron los muchachos acá. Si la esencia precede la existencia o la existencia precede la esencia. Esta filosofía es la que llevó después a Simone de Beauvoir, por ejemplo, a establecer en su famoso libro El segundo sexo la teoría de que la mujer es una construcción. Claro, es una construcción porque la existencia precede la esencia. Claro, nosotros no tenemos esa filosofía existencial. Acá hay muchas corrientes, acá hay muchos intelectuales y compañeros que son sartreanos. Bueno, no se puede ser sartreano y peronista. No se puede. O soy sartreano o soy peronista, digamos. ¿Por qué? Porque yo me tengo que enfrentar con estas categorías, que son las categorías en las que Perón las pone, las muestra en el concepto de modelo y en el concepto de proyecto. El concepto de modelo y el concepto de proyecto es esencia de existencia, que está primero y que está segundo. Porque de alguna manera es como si nosotros tuviéramos una identidad que la vamos construyendo de la nada. Y sin embargo hay una historia que nos precede. Siempre nosotros, siempre el hombre, le precede una cultura, le precede un pensamiento, le precede una historia. No nos hacemos de la nada. Ya estamos insertos de alguna manera en una comunidad cultural que nos marca de alguna manera los principios de su propia realización. ¿Qué es identidad, en última instancia? Una forma de vida, una forma de convivencia. Y lo último, el concepto de construcción. ¿La identidad se construye? No lo sé. Quiero decir, no lo sé qué significa. En general, la cultura es una construcción humana, eso no lo podemos negar. Pero esta historia de que todo es una simple construcción social y que no hay más que una simple construcción social, esto hay que revisarlo. Porque la historia también, de alguna manera, representa para nosotros una suerte de destino. Hay algo ya que nos precede.
Hay algo anterior a nosotros. Eso anterior a nosotros es la identidad. Pues yo no me puedo sacar la identidad, me la saco, hoy vengo, me la saco, hago una construcción, entonces de acuerdo a cómo me percibo, hago la identidad. No, no es tan así. No es tan así. Esto viene del fondo de la historia. Por eso, cierro. Por eso, en aquella conferencia del 47, Perón menciona dos cosas, dos fuentes. La cultura grecolatina, tres fuentes, en verdad. La cultura griega, la cultura romana y la cultura hispánica. Por eso el movimiento, por eso lo de Iberoamérica, sobre todo acá hay mucha gente estudiosa de estos temas. ¿Cómo tenemos que decir? El otro día se decía, se hablaba, ¿no? Creo que era con Fernández. Latinoamérica, ¿cómo tenemos que llamarnos? Latinoamérica, Iberoamérica, Hispanoamérica, Sudamérica, Suramérica. ¿Cómo tenemos que decirnos? ¿Cómo es la relación de nuestra formación espiritual, cultural, si cabe, con la hispanidad? Hay una relación con la hispanidad. Perón dice que hay dos fuentes de la cultura. Europa, dice, y los pueblos americanos. Que no, dice, confluyen, dice. Nunca dice se mezclan, dice confluyen. Como dos ríos distintos que en algún momento se juntan y van al mar. La cultura europea, dice Perón, es la cultura latinoamericana, argentina también. Esto está dicho expreso, ¿eh? No es invento, ¿eh? Está dicho expreso. Está expresamente dicho. ¿Qué trae, dice Perón? Que trajo la filosofía, las ciencias y las artes. ¿Esto nos hace identitarios? ¿O lo hace identitario el peronismo? Creo que no. Mejor dicho, identitario sí, y si por identitario entiendo la afirmación de la identidad, seguro. Ahora, vincularlo con el identitarismo europeo, me parece que no. ¿Por qué no? Porque nosotros somos un pueblo originario en sí mismo. No hay pueblos originarios y pueblos que vienen después. Toda constitución de una cultura desde la historia hace a nuestro país, como a Latinoamérica, originaria de por sí. Originaria porque somos originales. Tenemos una cultura propia, una identidad propia. Eso se llama origen. Cultura es el origen, ir al origen. Y nosotros tenemos, como Europa y como todos los pueblos, un origen. La cuestión será siempre tenerlo presente, recordarlo y afirmarlo permanentemente.